La sabiduría de un monarca puede ser admirada por generaciones. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Pero incluso los más sabios están sujetos a fallos humanos. Salomón, considerado el hombre más sabio que jamás haya existido, no escapó a esta verdad. Detrás de su figura imponente, de su fama como gobernante y de sus decisiones brillantes, existía un lado vulnerable, algo que, con el tiempo, se hizo evidente y comprometió el propio imperio que él había construido con tanto esfuerzo. A lo largo de su jornada, cometió errores que, al final, lo llevaron a un precipicio que parecía insuperable. Y eso es lo que vamos a investigar hoy. Vamos a analizar, con riqueza de detalles, cada fase de la vida de Salomón, desde su ascenso al trono hasta sus últimos días, tal como está descrito en las páginas sagradas de la Biblia. Un estudio profundo que merece tu atención y, por supuesto, tu apoyo. Por eso, no dejes de dar me gusta y suscribirte al canal para que podamos seguir trayendo más contenidos como este. Salomón, hijo de David y Betsabé, siempre fue una personalidad reverenciada en las Escrituras. Es recordado no solo por su sabiduría incomparable, sino también por la vasta riqueza que acumuló y por su obra grandiosa, el Templo de Jerusalén. Sin embargo, su ascenso al trono de Israel no fue un proceso tranquilo ni exento de conflictos. Tras la muerte de David, la sucesión real fue cuestionada por su propio hijo Adonías, que deseaba el trono para sí. Pero en el momento más crítico, la intervención divina se hizo presente. A través del profeta Natán y la firmeza de Betsabé, el orden establecido por Dios fue restaurado, y Salomón, con la bendición celestial, fue confirmado como rey. La promesa divina de que él gobernaría y construiría el templo en Jerusalén está registrada en una Crónicas, capítulo 22. Dios reveló a David que, debido a la sangre derramada en su época de guerras, no sería él el encargado de construir el templo, sino su hijo Salomón, quien sería elegido para dar paz al pueblo de Israel. Tú, David, fuiste un hombre de batallas y conquistas, pero tu hijo será el hombre de la tranquilidad. Él traerá paz y seguridad a Israel, dijo Dios. Así, el nombre de Salomón comenzó a asociarse con la promesa de un reinado de prosperidad y paz, como un momento de descanso para el pueblo. Salomón, cuyo nombre se traduce como paz, comenzó su reinado con una firme determinación de establecer una era de estabilidad y unidad en el reino. Su figura, rodeada de una gran expectativa, se destacó no solo por su habilidad para gestionar un reino vasto, sino por su capacidad para promover la armonía entre las distintas tribus de Israel, superando desafíos políticos y sociales. Pero, más allá de su poder político y su riqueza, lo que realmente le permitió sobresalir fue algo mucho más profundo, su sabiduría inigualable. Este atributo lo posicionó no solo como un líder, sino como un faro de conocimiento en tiempos de incertidumbre. Desde sus primeros días en el trono, Salomón no buscó solo el apoyo de sus aliados más cercanos, sino que forjó una alianza trascendental con Dios. Este acto no fue un simple acuerdo, sino una muestra de su humildad y reconocimiento de que la guía divina era esencial para un gobierno justo y próspero. La famosa escena que documenta este pacto ocurre en Gabaón, un lugar significativo tanto histórica como espiritualmente. Allí, Salomón, en un acto de devoción y respeto, ofreció sacrificios ante el Señor. Y fue en esa misma noche, mientras descansaba en su lecho, cuando Dios se le apareció en un sueño. La invitación divina fue directa: pide lo que quieras que te dé. En este momento crucial, Salomón no pidió riquezas, poder o fama. En lugar de eso, su petición fue humilde pero profunda: pidió sabiduría para gobernar con justicia y para discernir las decisiones correctas en su reinado. Este acto de humildad no solo reflejó su conciencia de la gran responsabilidad que recaía sobre sus hombros, sino también su anhelo genuino de servir a su pueblo con integridad. Salomón entendió que el liderazgo no solo consistía en acumular poder o riquezas, sino en tomar decisiones que beneficiaran al pueblo y mantuvieran el orden en un reino que se encontraba en una etapa de transición.
La elección de Salomón de pedir sabiduría en lugar de bienes materiales o la expansión de su poder personal fue una clara declaración de sus prioridades: gobernar con rectitud, ser un líder sabio que actuara conforme a los principios de justicia divina. La respuesta de Dios a la petición de Salomón no solo fue una bendición, sino una reafirmación del carácter de este joven rey. Dios no solo le concedió la sabiduría que solicitó, sino que le otorgó una promesa aún más grande: le daría riquezas, fama y honra que ningún otro rey en Israel podría igualar. Este gesto, además de ser un reconocimiento de la sabiduría de Salomón, también marcó el inicio de una era de prosperidad y paz para Israel, un periodo de esplendor que sería recordado durante generaciones. La sabiduría de Salomón no solo se reflejó en las decisiones políticas y administrativas que tomó, sino también en su capacidad para comprender y aplicar la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida y gobierno. En este punto, no solo era un rey sabio, sino un líder que entendía que la verdadera riqueza no se mide en tesoros materiales, sino la capacidad de guiar a su pueblo hacia una vida de paz y justicia. Uno de los relatos más representativos de la sabiduría única de Salomón se encuentra en el juicio de las dos mujeres, una historia que no solo muestra la astucia y la imparcialidad del rey. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Sino también su profunda capacidad para comprender la naturaleza humana. Esta narración, encontrada en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28, nos presenta un dilema aparentemente irresoluble. Dos mujeres que vivían juntas dieron a luz en el mismo tiempo, pero uno de los niños murió. Ambas mujeres reclamaban el niño sobreviviente como propio, y la verdad parecía oscurecida por el dolor y la desesperación de ambas. Ante tal conflicto, las dos se presentaron ante Salomón, buscando una solución. En lugar de apresurarse a tomar una decisión o confiar en pruebas superficiales, Salomón adoptó una postura reflexiva y, para muchos, impensable. Propuso dividir al niño por la mitad, ofreciendo una parte a cada mujer. En su aparente crudeza, esta respuesta fue, en realidad, una medida maestra para revelar el corazón de las mujeres. La reacción inmediata de ambas fue la clave para descubrir la madre verdadera. La mujer que realmente amaba al niño, sin dudarlo, imploró que no se dañara al niño, incluso sugiriendo que se lo entregaran a la otra mujer antes que ver al niño sufrir. En contraste, la otra mujer, que no era la madre biológica, aceptó sin remordimiento la propuesta de dividir al niño, lo que dejó claro a Salomón quién era la verdadera madre. De esta manera, Salomón no solo resolvió el caso, sino que también dejó una lección profunda sobre el amor y el sacrificio. Su juicio mostró que el verdadero amor se revela en la disposición a renunciar a lo que más se desea por el bienestar del otro, una cualidad que Salomón comprendía perfectamente y aplicaba en su gobierno. Este juicio no solo demostró la capacidad de Salomón para resolver disputas complejas, sino también la profunda sabiduría que le permitía leer las intenciones humanas más allá de lo evidente. En cada decisión que tomaba, Salomón no solo aplicaba lógica y justicia, sino que comprendía la esencia de la naturaleza humana, lo que lo hacía un líder verdaderamente sabio y temido, pero también profundamente admirado por su imparcialidad y su sentido de la justicia divina. Además de este juicio tan célebre, la sabiduría de Salomón se reflejaba en los grandes logros materiales que alcanzó durante su reinado. Uno de los proyectos más emblemáticos de su gobierno fue la construcción del Templo de Jerusalén, una obra monumental que no solo tenía un profundo significado espiritual, sino que también simbolizaba la relación de Israel con Dios. Este templo fue concebido originalmente por su padre, el rey David, pero fue Salomón quien,
con su visión administrativa y su habilidad organizativa, lo hizo realidad. El templo no solo representaba un lugar físico para el culto a Dios, sino también un símbolo de la unidad y la prosperidad del reino de Israel bajo su reinado. La construcción de este templo fue una obra que abarcó varios años y requirió una planificación meticulosa, además de recursos materiales y humanos considerables. Salomón, como líder, mostró una impresionante capacidad para gestionar este proyecto de tal magnitud, no solo a nivel de logística, sino también desde un punto de vista espiritual y simbólico. El templo, con su grandeza y belleza, no solo reflejaba la riqueza material del reino, sino también el deseo de Salomón de construir un lugar donde el pueblo pudiera experimentar la presencia continua de Dios. Sin embargo, fue Salomón quien, con su visión única y su profundo sentido de responsabilidad, llevó adelante este monumental proyecto. La construcción del templo no fue simplemente una obra arquitectónica, sino un acto de devoción, una manifestación tangible del compromiso de Israel con su fe y con Dios. La Biblia describe con gran detalle los materiales utilizados, cada uno cargado de simbolismo y riqueza. El cedro del Líbano, tan valioso y raro, fue seleccionado para las vigas y columnas del templo, un material que no solo reflejaba la durabilidad y grandeza de la estructura, sino que también representaba la nobleza del proyecto. El oro puro, que adornaba cada rincón del templo, era un símbolo de la pureza del sacrificio y de la riqueza espiritual que Salomón deseaba que el pueblo de Israel experimentara al estar en la presencia de Dios. La elección del monte Moriah como el lugar donde se erigiría el templo no fue aleatoria, su significado espiritual era profundo y cargado de historia. Este monte había sido testigo de uno de los actos de fe más poderosos que se hayan registrado en las Escrituras, el momento en que Abraham, el patriarca, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a la voluntad de Dios. Ese acto de sacrificio, de confianza absoluta en el plan divino, prefiguraba lo que sería la dedicación del pueblo de Israel a su Dios. El templo de Salomón, por tanto, no solo era un lugar de encuentro con lo divino, sino un recordatorio constante de esa alianza de fe y obediencia, un símbolo de la continua relación entre Dios y su pueblo, que debía mantenerse viva a través de generaciones. La construcción de este templo representó la materialización del sueño de David, el padre de Salomón, pero también la afirmación de que el reino de Israel estaba bajo la protección divina. Salomón, con su sabiduría y su habilidad administrativa, no solo construyó una edificación física, sino que consolidó un lugar en el que la presencia de Dios sería inquebrantable. El templo de Jerusalén se convirtió, así, en el epicentro no solo de la adoración, sino de toda la identidad cultural, social y política de Israel. En cada piedra, en cada detalle, se reflejaba la relación entre el pueblo y Dios, una relación que debía mantenerse viva y vibrante a través de la adoración y el sacrificio. Pero Salomón no se limitó a mirar hacia adentro de su reino, su visión se extendió hacia el exterior, buscando fortalecer alianzas que permitieran a Israel prosperar en un mundo lleno de desafíos. La visita de la reina de Sabá es quizás uno de los episodios más representativos de sus esfuerzos diplomáticos. La reina, movida por la fama de la sabiduría de Salomón, emprendió un largo viaje hasta Jerusalén, trayendo consigo una caravana impresionante cargada de riquezas, especias, oro y piedras preciosas, un gesto que hablaba tanto de su respeto por el rey como de su deseo de estrechar lazos entre sus respectivos reinos. Al llegar a Jerusalén, la reina de Sabá puso a prueba la sabiduría de Salomón, presentándole preguntas difíciles y complicadas. La Biblia narra que Salomón no solo respondió a todas sus preguntas, sino que las resolvió de manera que no dejaba espacio a dudas sobre su excepcional capacidad para juzgar, analizar y entender incluso las cuestiones más complejas. Este episodio no solo fue un testimonio de la gran inteligencia de Salomón, sino también de su habilidad para establecer relaciones diplomáticas que beneficiaran a su reino. La visita de la reina de Sabá no fue solo un intercambio de sabiduría, sino un establecimiento de vínculos comerciales y culturales que ayudarían a Israel a consolidarse como un actor relevante en el escenario internacional. La generosidad mutua en la entrega de obsequios durante esta visita simbolizaba el deseo de ambos reinos de forjar una relación basada en el respeto y la cooperación. La reina de Sabá, con su obsequio de riquezas, y Salomón, con su generosidad al compartir su conocimiento, sellaron una alianza que trascendió el intercambio material y se cimentó en una comprensión mutua del valor de la sabiduría y el comercio. Este episodio, cargado de simbolismo, no solo reflejó la riqueza y el poder de Salomón, sino también la posición de Israel como un centro de conocimiento y prosperidad. Salomón, un rey cuya sabiduría era celebrada en todo el mundo antiguo, también tuvo sus momentos de fragilidad. A lo largo de su reinado, su habilidad para tomar decisiones acertadas y su destreza diplomática fueron, sin duda, sus puntos más fuertes. Sin embargo, su afán por asegurar la paz y el bienestar de Israel lo llevó a cometer errores que, aunque inicialmente parecían inofensivos, tuvieron profundas repercusiones para su gobierno y para el futuro de la nación. Salomón,
conocido por su discernimiento y por su capacidad para resolver disputas complejas, parecía estar más allá de la corrupción de los deseos mundanos, pero, como cualquier ser humano, sucumbió a ciertas tentaciones. En su deseo de asegurar alianzas con otras naciones, especialmente en el contexto de un mundo donde la paz era fundamental para la supervivencia de los reinos, cometió un error grave que pasó desapercibido hasta que sus efectos fueron devastadores. La práctica de los matrimonios diplomáticos era común en aquella época, y Salomón no fue ajeno a ella. Las uniones matrimoniales con princesas de reinos vecinos como Egipto y Fenicia tenían un propósito claro: fortalecer la paz y garantizar que Israel no se viera amenazado por las potencias cercanas. A través de estos matrimonios, Salomón consolidaba su posición como un rey que mantenía la paz con los pueblos vecinos, asegurando un flujo constante de comercio y recursos. Sin embargo, estas alianzas matrimoniales no fueron solo una estrategia política, sino que abrieron las puertas a una mezcla de culturas y religiones que no fueron inocuas. La ley divina que prohibía los matrimonios con mujeres extranjeras, en particular aquellas que adoraban otros dioses, tenía una razón profunda: asegurarse de que Israel no se contaminara con prácticas religiosas ajenas a su fe. El pueblo de Israel, como el elegido de Dios, debía mantener una relación exclusiva con él, sin influencias externas que pudieran diluir su identidad espiritual. Sin embargo, Salomón, en su afán por expandir el reino y mantener la paz, no solo ignoró esta prohibición, sino que, al permitir que estas mujeres trajeran consigo sus propios dioses y rituales, introdujo de manera gradual y casi imperceptible una mezcla peligrosa de religiones en su corte. La influencia de estas mujeres extranjeras sobre Salomón fue creciendo con el tiempo. Lo que comenzó como una práctica tolerante y aparentemente inofensiva se transformó en una apertura hacia la adoración de ídolos, algo completamente contrario a la enseñanza divina. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Salomón, quien había sido el gran defensor de la adoración exclusiva a Dios, comenzó a ceder ante las presiones de su entorno. A medida que las influencias externas se hicieron más evidentes, Salomón permitió que se construyeran templos para los ídolos y altares para rendir culto a dioses ajenos. Este acto, que en apariencia podría parecer una simple concesión para mantener la paz en su hogar y su reino, fue en realidad una traición a la fe de Israel. La construcción de estos templos y altares no fue solo un acto simbólico, representó una grave apostasía, un alejamiento de la fe que había unido a Israel desde sus primeros días. Salomón, el hombre que había sido considerado el sabio y justo gobernante, comenzó a caminar por un camino que lo distanciaba cada vez más del propósito divino para su vida y su reino. La bendición que Dios le había otorgado, basada en su sabiduría y en su dedicación, comenzó a desvanecerse lentamente, y los frutos de sus malas decisiones comenzaron a manifestarse en el reino. Lo que inicialmente parecía ser una forma de mantener la paz y la estabilidad, terminó siendo la raíz de una creciente división espiritual en Israel, que afectó tanto a su gobierno como a la prosperidad del pueblo de Dios. Este desvío de Salomón no solo tuvo consecuencias espirituales, sino también políticas. Las alianzas matrimoniales con mujeres extranjeras no solo alteraron el equilibrio religioso de Israel, sino que también crearon divisiones internas en el reino. Mientras el pueblo de Israel se veía cada vez más influenciado por prácticas ajenas a su fe, la unidad que Salomón había logrado con tanto esfuerzo comenzó a tambalear. La influencia de los dioses extranjeros no solo afectó la espiritualidad de la nación, sino que también sembró las semillas de la discordia y la decadencia que marcarían los años posteriores al reinado de Salomón. Los últimos días de Salomón, tal como se narran en el primer libro de Reyes, capítulos 11 y 12, son un reflejo de la compleja naturaleza del liderazgo y la vida misma. A pesar de su inmensa sabiduría, su reinado, que parecía haber sido la cúspide del poder y la prosperidad,
terminó en una serie de desafíos políticos y espirituales que marcaron la transición hacia una nueva era. Salomón, que había sido capaz de construir un reino de paz, riqueza y unidad, terminó enfrentándose a las consecuencias de decisiones que parecían, en su momento, inofensivas, pero que finalmente trajeron consecuencias devastadoras para su nación. A medida que envejecía, los ecos de sus elecciones pasadas comenzaron a resonar de manera mucho más fuerte, y las sombras comenzaron a cubrir lo que antes había sido una gloria indiscutida. Uno de los principales factores que contribuyó a esta caída fue su relación con las mujeres extranjeras, algo que había sido una estrategia política para garantizar la estabilidad y la paz entre Israel y sus vecinos. Sin embargo, estas alianzas matrimoniales, que al principio parecían ser una forma inteligente de mantener la paz, terminaron socavando los principios espirituales sobre los cuales Israel había sido fundado. La relación de Salomón con mujeres que adoraban otros dioses comenzó a influir profundamente en su forma de pensar y actuar. La tolerancia hacia el culto de ídolos y la participación en rituales que no eran acordes con la adoración al Dios de Israel, algo que inicialmente parecía ser una concesión política, pronto se convirtió en una desviación peligrosa. La revelación de que Dios se irritó por estos actos es un punto crucial en la historia de Salomón. La ira divina se manifestó de manera clara cuando Dios levantó adversarios contra él, siendo Jeroboam uno de los más notables. Jeroboam, que había sido un oficial leal, se rebeló contra Salomón y con el tiempo se convirtió en líder de las tribus del norte, formando lo que eventualmente sería el reino de Israel. Esta división, que ocurrió tras la muerte de Salomón, simboliza el profundo impacto que tuvieron sus decisiones espirituales en el destino político de Israel. A pesar de todo su conocimiento y sus logros, Salomón no pudo evitar las consecuencias de sus propias decisiones, y su reino, una vez unido bajo su sabiduría, se fracturó debido a los errores que cometió en los últimos años de su reinado. El relato de los últimos días de Salomón es, por lo tanto, una poderosa lección sobre la naturaleza de las decisiones de un líder. Aunque Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo, su caída demuestra que la sabiduría, por sí sola, no es suficiente para mantener la integridad de un reino. Las decisiones espirituales, especialmente aquellas que afectan la relación con Dios, tienen repercusiones mucho más profundas y duraderas que cualquier otro tipo de decisión política o administrativa. A medida que Salomón se fue alejando de los principios de la fe que lo habían guiado al principio de su reinado, el reino que había construido comenzó a desmoronarse. La muerte de Salomón, tras un reinado de 40 años, marcó el fin de una era, pero también el inicio de una nueva fase para Israel, una fase caracterizada por la división y la lucha interna. Su hijo Roboam, quien sucedió a Salomón, heredó un reino ya fracturado. La división del reino en dos, el reino del norte, bajo Jeroboam, y el reino del sur, bajo Roboam, reflejó no solo las tensiones políticas, sino también las profundas divisiones espirituales que surgieron a raíz de las decisiones de Salomón. A través de estos eventos, se hace evidente que las malas decisiones tomadas por un líder pueden tener efectos devastadores que se extienden mucho más allá de su propia vida. El legado de Salomón, aunque impresionante en muchos aspectos, está marcado por la advertencia de que un reino puede ser erosionado por decisiones que parecen inocuas pero que tienen efectos trascendentales a largo plazo. Si has llegado hasta aquí y te ha interesado esta fascinante historia, te invito a que te suscribas al canal para seguir explorando más sobre figuras históricas, lecciones de sabiduría y relatos que nos enseñan valiosas lecciones para nuestra vida. Al suscribirte, no solo serás parte de nuestra comunidad, sino que también podrás acceder a contenido exclusivo que profundiza en temas históricos y espirituales. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Deja tu comentario y comparte tu opinión sobre lo que piensas de la historia de Salomón. Nos encantaría saber qué opinas. Te esperamos en el próximo video.